quiero compartir la palabra de Dios. Por favor, levante su mano conmigo. Diga: Señor, háblame. Señor, enséñame. Señor, dirige tu palabra a mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor bien, bien fuerte. Y hoy continuamos con la serie Un Reino Poderoso. Estamos ya casi terminando esta serie. ¿Cuántos han logrado recibir los devocionales para la semana? ¿Cuántos? Mire, es muy fácil. Usted puede recibir un devocional con todo el tema que comparto para 5 días. Si usted escribe al teléfono 320-30-416 y se inscribe en el canal de comunicaciones de Vida para las Naciones, usted puede accesar ahí al devocional, que es un programa adicional para que usted siga creciendo mucho más en Cristo. Yo creo que aquí está la gente más feliz de la ciudad de Bello, de Antioquia, de Colombia, amén. Ustedes irradian paz, ustedes irradian luz. Hoy estaré hablando de un tema que lo he titulado El reino que avanza. Diga conmigo: el reino que avanza. ¿Cómo es el reino de Dios? Es un reino que avanza, que crece. El cristianismo es visto como una amenaza mundial. Es asombroso. No se prohíbe leer, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, el libro. No se prohíbe leer. No se le prohíbe leer la Marsellesa ni ningún otro libro que haya sido ícono, cualquier otro libro. Pero sabe, la Biblia es un libro que en muchos países y en muchas familias está prohibido leer. El cristianismo fue visto como una amenaza para el Imperio Romano. El Imperio Romano desató las persecuciones más brutales contra los cristianos. Sin embargo, a pesar de todo ello, el Evangelio de Cristo no se detuvo, avanzó. Bien dice el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. La fe nacida en una cruz, en un resucitado, ha sido el reino más poderoso de esta tierra. Han conquistado familias, personas, ha conquistado naciones. La pregunta que me hacía es: ¿qué hizo que gobernantes, filósofos y multitudes rindieran su vida al Cristo resucitado? ¿Por qué tanta persecución, tanto despojo, tanta muerte? Estos días en el Guaviare asesinaron a un grupo de cristianos por el solo hecho de predicar el Evangelio. ¿Qué nos debe inspirar a seguir avanzando, a seguir predicando, a seguir proclamando el mensaje del reino? Esto es lo que quiero compartir esta mañana. Un reino que avanza. Por favor, manos arriba y diga: un reino que avanza, que no se detiene. Ese es el reino de Dios. Por favor, vaya conmigo a la Escritura. Mateo capítulo 13, verso 33. Mateo capítulo 13, el verso 33. Cuando hayan encontrado, por favor, háganmelo saber. Escuche lo que dice. No sé si puede aparecer en pantalla, pero dice que el Señor les hablaba por parábolas. Y en este capítulo 13, el Señor habla de que el reino de los cielos es semejante. Miren lo que dice. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos
es semejante ¿a qué? A la levadura que tomó una mujer y escondió, ¿en dónde? En 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. El reino de Dios no es estático, es un reino que avanza. No vino para quedarse encerrado o escondido en 4 paredes. Vino para transformar las vidas, las familias. Vino para transformar al mundo. Jesús nos dejó una misión muy clara. Él dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las naciones. ¿Saben? Y él comparó el reino de Dios como una levadura. ¿Y sabe qué hace la levadura? Cuando alguien, como esta mujer de la parábola, la pone en una porción de harina y la deja ir reposar, con el tiempo esta levadura va a leudar toda la masa, va a impregnar todo el contenido de esa vasija. Así es lo mismo con el reino de Dios. Cuando el reino de Dios llega a una persona y la persona lo cree, el reino de Dios comienza un impacto glorioso de transformación. Funciona así. Por eso hoy quiero enseñarle 5 cosas importantes acerca de el reino de Dios y su avance. Tome nota, por favor. Primero, el reino es como la levadura. Crece y transforma. El reino de Dios comienza de una forma muy pequeña. Saben, el reino de Dios llegó a nuestra casa. Llegó en un momento de crisis. Mi madre estaba enferma. Mi hermana, la menor, fue a buscar ayuda llorando. Escuchó unas canciones que la conmovieron. Entró a esa casa. Era un hogar donde se predicaba el evangelio. Y ella comenzó a llorar. Alguien se acercó, le habló, la consoló. Y luego el pastor le dice: si quieres voy a tu casa y oro por tu madre. Y saben, este hombre se arrodilló frente a la cama de mi madre. No pidió permiso, vino con mi hermana la menor. ¿Quién le dice a la menorcita de la casa que no? Así que ella entró, el hombre se arrodilló, no dijo nada, oró por mi madre. Y al día siguiente mi madre estaba totalmente sana. Así funciona el reino. El reino de los cielos es también como un grano de mostaza. Comienza en pequeño, pero luego se hace grande. El reino no se impone a la fuerza. El reino viene transformando, tocando y liberando. Cuando los españoles llegaron aquí, ellos utilizaron un sistema de imponer la religión a la fuerza. Y eso es lo que hace la religión. La religión se impone, se hace a la fuerza. Recuerdo que cuando mi madre fue sana, nosotros fuimos a esa iglesia para agradecer a Dios. Y finalmente ese día, mi madre y todos le entregamos la vida a Cristo. Cuando llegamos de vuelta a casa, mi abuela fue a la misa, nosotros fuimos a la celebración y ¿saben? Le contamos a la abuela lo que había sucedido. Ese día la abuela se enojó, nos echó de casa,
Porque eso es lo que hace la religión. La religión se impone a la fuerza. Quiere lograr el control. Así lo hicieron los españoles cuando vinieron a estas tierras. Pero ¿sabe cómo lo hace el Evangelio? Cristo no lo hizo a la fuerza, Cristo lo hizo con la gracia del amor, y ese es el sello del reino de Dios. La levadura trabaja silenciosamente, no se ve, pero su efecto es evidente. Comienza a leudar toda la masa. Así pasa con las personas que llegan a Cristo. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, puedes ser el agente que es transformado para transformar. ¿Alguien me está oyendo? O sea, Dios te transforma para que tú puedas transformar tu entorno, la vida de otros. En segundo lugar, voy a hablarle de los extensores del reino, de los que llevan la palabra de Dios. Dice la Escritura que bienaventurados son los pies que anuncian la paz, que llevan buenas nuevas, buenas noticias. Así que el reino de Dios avanza a través de personas como usted y como yo. Por favor, mire al vecino y dígale: ha sido escogido. ¿Para qué? Para hacer una extensión, para extender el reino, para proclamar el mensaje. En otras palabras, Dios nos escogió, nos llamó. ¿Sabe para qué? Para que usted sea un mensajero de buenas nuevas. Algunos de los que están aquí sentados escuchándome eran mensajeros de malas noticias. Pero ahora Dios nos escogió para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia. Aleluya. Y Dios utiliza 4 maneras para extender el evangelio. La primera, predicando. Utiliza a hombres y mujeres que predican la palabra, como lo hago yo. Pero ¿sabe cuál es mi anhelo? Mi anhelo es que cada uno de ustedes se convierta en un predicador del evangelio, en un anunciador de buenas nuevas. Esa es mi oración a Dios. Le pido a Dios que tú te conviertas en eso, en un predicador. Jesús dijo en Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Era la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo será el día de tu llegada, de tu retorno? Y el Señor les dijo: será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. No predicamos una religión, predicamos el gobierno eterno de Dios que se establece en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabe? El reino de Dios es un gobierno. Él está gobernando mi vida. ¿Cuántos quisieran ser gobernados por Él? Levanten su mano, apláudanle a Él. Eso predicamos, eso anunciamos. El evangelio llega a las personas a través de la predicación. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios que el mensaje de la cruz es locura para los que no creen, para los que se pierden. Para muchos es una locura decir que el que murió en una cruz puede salvarlo, puede cambiarlo, puede transformarlo. Pero quien lo hemos experimentado, ese Cristo que murió en la cruz, que además resucitó,
cuando entra al corazón, le quita las ganas de pecar, le quita las ganas de mundanalidad, quita todos esos despojos del reino de las tinieblas y establece su reino en nosotros. La segunda manera de cómo el reino de Dios se extiende es a través del testimonio, de testificar. ¿Saben? Cada uno de ustedes tiene un testimonio que contar, un testimonio para anunciar. Si le preguntara aquí a Ricardo, él fue cambiado. Si le preguntara a Catalina, ella fue cambiada. Todos tenemos una historia y la podemos contar, y de esa manera el reino de Dios se esparce, se extiende. También la tercera manera es a través de un discipulado serio. La Iglesia Vida para las Naciones hace un programa serio de discipulado, comenzando con primeros pasos. A través de nuestra escuela de formación y liderazgo, el curso de primeros pasos, sanidad total, teología, haciendo iglesia, liderazgo, retiros espirituales para el crecimiento. Todo eso tiene que ver con la formación del carácter, con la formación de un conocimiento bíblico acerca de Dios, para que podamos hacer lo que dijo Jesús: id y haced discípulos. Si nosotros predicamos el evangelio y no discipulamos, no estamos haciendo la obra completa. Jesús dijo: vayan, prediquen el evangelio, pero también dijo: id y haced discípulos. Y la cuarta manera como el reino de Dios se extiende es a través de impactar, de tocar todas las áreas de la sociedad. Hay 7 áreas donde el reino de Dios está impactando actualmente. La educación, además estamos impactando el gobierno, estamos impactando el arte, tiene que ver con todo el tema de la recreación, del deporte y el ocio. Todo eso hay que, como iglesia, impactarlo. La familia. Vida para las Naciones ofrece un seminario, un programa para las parejas, para la familia, para que crezcan en el conocimiento y la verdad de Dios. La economía. Estos días estaba orando al Señor y me dijo: escribe, levántate, despierta. Y me dio otra serie, otro tema para compartir: la economía del reino. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos es muy diferente en la economía. En el reino de Dios dice: el que da, recibe. En el reino de las tinieblas dice: el que guarda, el que quita al otro, se vuelve más poderoso. ¿Entiende? Pero el reino de Dios tiene una economía muy diferente, y quiero compartirles en unos días estas verdades. Pero también el reino de Dios afecta e impacta la comunicación. No sé si usted ha estado frente a las redes sociales. Levante la mano los que son tocados diariamente por las redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook. Ay, algunos la pasan ahí testeando, así va. Dale para arriba. ¿Saben cuántos mensajes le llegan a usted? Cientos. Pero a mí me alegra cuando de entre todos esos me llega un mensaje de Dios. Ahí tenemos que impactar la comunicación de la gente. El mensaje de Dios debe llegar a través de todos los medios para que el reino siga avanzando. Y por último menciono, no de menos,
la religión. Todas las naciones tienen un tipo de religión. La religión, la manera como la gente se acerca a Dios, tenemos que transformarla, impactarla, porque el único medio para acercarnos a Dios es Jesús. Juan 14 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y escúchelo, Jesús dijo, nadie, diga conmigo, nadie. ¿Sabe lo que significa nadie? Ni el que está aquí a la derecha, ni el que está a la izquierda. ¿Aló? Nadie es nadie. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que los ciudadanos del reino estamos llamados a ser la luz, a llevar este mensaje, a llevar este glorioso y poderoso mensaje que es capaz de transformar al niño, al adolescente, al joven, al adulto y hasta los viejitos. Tercero, ¿quiénes son los extensores? ¿Quiénes pueden llevar este mensaje del reino? En primer lugar, los hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Los hijos. ¿Quién mejor que los hijos para llevar el mensaje del reino? Todos los ciudadanos del reino hemos sido escogidos. El apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido escogidos como linaje real, como sacerdocio santo para anunciar ¿qué? ¿Qué debemos anunciar nosotros? ¿Qué debe usted testear en Facebook, en Instagram? ¿Qué debe postear? Hay un mensaje glorioso, un mensaje poderoso que transforma la vida de cualquiera persona que lo escucha. El mensaje de Dios. Alguien dice amén, aleluya. Usted no necesita, escúcheme bien, usted no necesita ser pastor. Usted no necesita un título, líder, mentor, evangelista, apóstol, para llevar este mensaje. Usted puede ser la bendición para alguien que está necesitando oír este mensaje glorioso. Que alguien aplauda al Rey de Gloria. En segundo lugar, los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Sabe qué es un valiente? Alguien que no se arruga, alguien que no le da miedo. No sé si usted ha sentido el miedo que produce estar frente a la gente. Cuando yo comencé a predicar, yo tenía tanto miedo ese día que yo sentía que mis rodillas se saludaban. Pero el Señor me dijo, te he escogido para esto. Por favor, usted, escúcheme bien, usted fue escogido. Aquí hay otras personitas que Dios está levantando para llevar el mensaje. Pero déjeme decirle, todos hemos sido llamados a llevar el mensaje glorioso del Evangelio. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Valientes, valientes que no les da miedo, que no se intimidan. Si hay gente que no le da miedo predicar mentiras, que hablan a través de las redes o personalmente y se atreven a defender lo indefendible, ¿cómo nosotros no deberíamos llevar este mensaje glorioso de Cristo saliendo de las cuatro paredes, llevándolo a la casa, llevándolo a los vecinos y a todo lugar donde estemos? Hemos sido escogidos para llevar el mensaje de Dios. Así que el reino de Dios está aquí. Llegó a tu casa, llegó a tu vida para avanzar. Amén. ¿Saben?
El reino de Dios llegó primero a nosotros, mi madre, mis hermanas, mi hermano Giovanni, nos impactó. Íbamos donde la abuela, encontrábamos resistencia. Su religión, aló, dígale que tiene a su lado, religión, era el impedimento. Yo nací siendo católica, apostólica. Yo no me voy a torcer, decía mi abuela. Pero aprendimos en la iglesia que el evangelio no se impone a la fuerza, se impone con las bases del amor. ¿Aló? ¿Alguien ha sido atraído aquí a la fuerza? No, bajo el amor de Dios, bajo la gracia de Dios. Y saben, comenzamos a orar y dejamos de hablarle a la abuela. Ya no le decíamos nada e invitarla, pero cada vez que íbamos la abrazábamos. Abuela, te queremos más ahora. Y le damos abrazos, le damos detalles y orábamos por ella. Ella no sabía que estábamos orando por ella. 2 años después, la abuela llegó por allá, queriendo que nadie la viera. Y ahí el Espíritu de Dios la convenció y la transformó en una seguidora de Cristo. Alguien aplaude al Señor. Aleluya. Así son los extensores. Y saben, cuando usted calla, cuando usted no le dice nada a ese amigo, a ese familiar, las piedras hablan. No me entendieron. Cuando usted calla, Dios utiliza las piedras para que hablen. Otro, obstáculos. ¿Sabe que las tinieblas no se quedan quietas? Que el reino de Satanás hace todo lo posible para detener el evangelio. Pero Jesús dijo que las hordas del Hades no podrían prevalecer sobre la iglesia. Aleluya. Hemos sido llamados a avanzar, a llevar el mensaje del reino. Pero sabe, las tinieblas se oponen, se levantan. Los demonios no quisieran que hubiese una iglesia aquí. Cuando compramos este espacio, mi proyecto, nuestro sueño era comprar unos terrenos más. Pero ¿sabe que las tinieblas se opusieron? Y han estado opuestas desde que llegamos. En primer lugar, casi que no podíamos cerrar este negocio. Y en la otra casa que ya la habíamos negociado, la perdimos. Las tinieblas opuestas a todo el programa de Dios. Pero escúcheme bien, no hay fuerza que pueda resistir el poder del evangelio. El evangelio llegó para quedarse, para instalarse. Y hay 3 cosas o 3 obstáculos que hacen que una iglesia no lleve el evangelio. La primera, conformismo. Conformismo o pasividad. El conformismo es que usted piensa que ya yo fui salvo, gracias a Dios, y se conforma con eso, se vuelve pasivo. Pero mire por favor lo que está pasando afuera de su casa, cómo los hogares se están destruyendo, cómo los jóvenes están cayendo en el mundo del vicio, de la destrucción. Mire a nuestros niños. ¿Saben que el programa de Hijos de Luz, Hijos de Paz, Hijos del Rey fue una visión que tuve? Estaba en un lugar escuchando a un predicador, un maestro, y de pronto yo comienzo a ver una visión. La voz de él se fue diluyendo y la voz de Dios comenzó a permearme y me decía, mira a los niños. Y yo veía que los niños estaban siendo oprimidos, abrazados por un espíritu de inmoralidad. Que a través, eso fue en el año 2009, los avances de tecnología no eran tan grandes, pero yo veía en visión
que un espíritu salía de las pantallas, que ellos tenían pantallas frente a sus manos, que ellos tenían pantallas en sus casas, y de las pantallas salían unos espíritus muy feos y los poseían, y eran espíritus de inmoralidad, eran espíritus de rebeldía y eran espíritus inmundos para atraparlos en los vicios. Y el Señor me dijo: levántate y escribe. Y saben, demoré desde el año 2009 hasta este año que le dije: Señor, ¿y qué hago? Es que no sé cómo escribir un libro para niños, no sé cómo hacerlo. Y el Señor me dio 12 puntos. Y con esos 12 puntos comencé a trabajar los manuales que van a salir próximamente para el programa de formación y liderazgo infantil. ¿Por qué? Porque no podemos conformarnos ni ser pasivos. Tenemos que ir a llevar el mensaje del evangelio a toda nación, lengua, a todo pueblo. Muchos creyentes solamente son espectadores. Ven, ay, lo que hace la iglesia. Yo quiero invitarlos para que ustedes sean parte de lo que hacemos en Vida para las Naciones. La segunda, la religiosidad. La religiosidad te vuelve pasivo, te vuelve conformista, pero también te hace miedoso. ¿Por qué? Porque te habitúas a hacer lo que ya te dijeron, paso 1, paso 2, paso 3. Pero sabes, cuando tienes a Cristo, no puedes dejar de hablar de Él. Él es tu Dios, tu Señor, que te salvó, aleluya. Saber quiénes somos en el reino de Dios nos habilita para ir a predicar el mensaje del reino. Cuarto, ¿saben que hay promesas? Diga conmigo, promesas. Hay unas promesas maravillosas. Hay un poder incalculable en el reino. El reino no lo va a detener nadie, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí. Cuando Nerón, el emperador romano, se opuso a la predicación del evangelio, el evangelio brilló. Nerón quemaba 600 cristianos por noche. Una matanza. Los días festivos, el día semanal festivo, eran llevados los otros cristianos que no eran quemados al circus romano. Ahí eran llevados para ser devorados por las fieras, por los gladiadores. Eran sometidos a cualquier trato inhumano. Pero ¿sabe cómo morían ellos? Todos parecían una copia del Cristo. Morían diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben? De esa manera el evangelio se extendió. En el año 303, el imperio romano cayó rendido a los pies de Cristo. Eso es el reino de Dios, el mensaje glorioso de Cristo. El reino avanza con poder. El reino no puede ser detenido. El Señor dice en Marcos 16:20: obrarán milagros, señales y prodigios, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. El Señor dijo: estas señales los acompañarán. Así que nadie puede detener el reino, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. Y aunque haya oposición, el reino avanzará con fuerza y victoria. Quiero terminar. En los primeros años de la iglesia cristiana se levantó un hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre llegó a odiar
a los cristianos de pies a cabeza. Se puso la tarea de buscar a los cristianos donde fueran, para llevarlos a la cárcel o para matarlos. Había recibido autoridad para hacerlo. Y dice que él iba camino a Damasco, buscando a los cristianos que estaban en esa ciudad. Y cuando iba, un rayo de luz vino sobre él, cayó al suelo, quedó ciego y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el Señor le dice: levántate. Y él pregunta: ¿y qué hago? Y le dice: ve a la calle derecha, ve a la casa de Simón el curtidor. Ahí te enviaré un mensajero mío que te va a decir lo que debes hacer. Y saben, así avanza el reino de Dios. Es impresionante cómo Dios toca autoridades, gobernantes, para que su palabra sea llevada. Lo que quiero decir es que el reino de Dios no se queda quieto, se extiende. Y que nosotros fuimos llamados para ser parte de esa expansión. Que tu casa puede ser la embajada del reino de Dios. Que tus palabras pueden ser la siembra más poderosa, la cosecha más gloriosa que se va a dar en los próximos meses. Que tu vida ha sido escogida para revelar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el reino de Dios está avanzando aquí. Colóquese de pie, por favor, y vamos a orar. El reino de Dios avanza. ¿Cuántos creen eso?